Ven a través de nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos un entrevistado muy especial. Se trata del señor Miguel Silva, presidente de la Asociación de Cronistas del Estado Zulia, quien nos está visitando acá en la Villa del Rosario, y vamos a aprovechar para conversar con él acerca de quién es Miguel, dónde nació, cuándo nació Miguel. Saludos a toda la audiencia. Bueno, sí, buenísimos días. Un saludo para todos ustedes, especialmente en este día cuando estamos celebrando el Día del Cronista en el estado, en Venezuela, pues. Estamos celebrando el nacimiento de Bernardo Enrique Núñez, quien cumple un año más de vida. Nació el 20 de mayo de 1895, exactamente, y murió el 1 de octubre de 1964. Nos dejó un amplio legado histórico y cultural, un fin literario, nos escribió varios libros y llegó a ser embajador de varios países en el mundo. Ahora, Miguel, quisiéramos conocer un poco de tu vida. ¿Dónde nació Miguel? ¿Cuándo nació? Bueno, yo nací mamá decía que yo nací en Sabaneta, por ahí por cerca de Punto Criollo, pero me presentaron en la Concepción, en un hato, en un sector llamado Las Cuevas del Humo, cerca de una cañada que llaman Cañada del Totumo. Ahí nací un 5 de febrero de 1946. ¿Y dónde se crió Miguel? ¿Dónde pasó su infancia? Bueno, la mayoría de los años los pasé en el sector Los Lirios, de lo que hoy es el municipio de Jesús Enrique Lozada. Ahí me crié hasta el año 1966, porque papá construyó una casita allí en 1952, específicamente el 29 de diciembre de 1952, y nos mudamos para esa casa, y ahí viví con mamá hasta 1966, cuando nos mudamos a otro sector. Ya, Miguel, ¿y qué recuerdos podemos evocar de esa niñez? ¿Cómo era la Concepción en esos tiempos? Cuéntame un poco, ¿cómo era la ciudad, cómo era el pueblo? Cuéntame un poco sobre eso. Bueno, tú sabes que yo desciendo de un campo petrolero, del campo petrolero La Concepción, que fue formado a partir de 1920, que lo conformó una serie de atos, unos atos que posteriormente los voy a nombrar, cuáles fueron los que dieron origen al poblamiento del municipio de Jesús Enrique Lozada. Pero específicamente se comenzó a perforar el 2 de agosto de 1914 en un sector llamado El Totumo, muy cerca del río Palmar, y allí se perforaron 10 pozos y posteriormente le cambiaron el nombre, lo pusieron Samba Palo número 2, pero a partir de 1922 empezó a perforar otra compañía que fue la Venezuela Oil Concession, y cambió el nombre de La Paz. Luego, en 1920, la compañía Venezuela Oil Concession compró un terreno llamado Arasaure y comenzó el poblamiento de la Concepción. Allí se fabricaron varios campos: Campo Paraíso, Campo Niquitao, Campo Oriari, Campo Huaycaipuro. El primer campamento que se celebró, que se construyó, fue el campamento La Saura. Ahí vivió mi abuelo y posteriormente vivió mamá, y fue donde mamá conoció a papá en ese sector. Ahora, Miguel, cuéntame un poco de esa infancia, los juegos que existían en ese tiempo. Bueno, anteriormente lo que jugábamos era metra, jugábamos en bosque, jugábamos trompo, gurrufío. Eso eran los juegos más tradicionales. Y de vez en cuando, si nos daban tiempo, porque anteriormente los padres de uno eran muy estrictos, pero el papá mío no me dejaba salir a jugar, porque le gustaban los gallos, y entonces me ponía a cuidar gallos. Yo por eso odio los gallos, porque no me dejaban salir a jugar. Pero posteriormente yo comencé a estudiar en el año de 1959, y me fui para la Escuela Técnica Industrial de Venezuela, cuando eso quedaba en Pomona, y de ahí pasó al kilómetro 4 de la vía de Perijá en 1960. Ahí me gradué
De bachiller o técnico. No, de perito mecánico. Yo salí como egresado como perito mecánico. Luego fue que estudié educación. A mí me seleccionaron para trabajar con los talleres prevocacionales de Venezuela. Un programa que trajo José Zabaleta, que vino del Mácaro e implantó ese programa. Nos graduamos 16, todavía hay algunos vivos, pero nos graduamos 16 de instructores de taller prevocacional. Y ahí nos dispersaron por todo el estado Zulia con un programa para enseñar a trabajar a los alumnos de las escuelas primarias. Ya, y te toca trabajar entonces como profesor. Como educador, como docente, sí, comencé trabajando en la escuela. Yo comencé trabajando en la Escuela Técnica Industrial, ahí trabajé durante un año, y cuando Rómulo Betancourt bajaron los sueldos, y entonces nos ubicaron para solventar la crisis económica que había, nos ubicaron a nosotros en las escuelas, y a mí me ubicaron en la escuela en Concesión 7, en el municipio Baral, y ahí en la escuela Guillermo Quintero Luzalba, ahí comencé como maestro de taller prevocacional. Ahora, Miguel, el gusanito de la historia, ¿cuándo te picó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo llegó Miguel a encontrarse con la historia de su pueblo, de allá de Lozada actualmente? Cuéntame un poco. Bueno, yo ejercí varios cargos. Trabajé en la escuela ABC, en el Liceo ABC de Menegrande, trabajé en la Escuela Técnica de Agricultura de Menegrande, trabajé en otra escuela también, en otro liceo de allá, y posteriormente trabajaba en una escuela de adultos, era maestro de curso como en el sistema adulto. Luego ya ahí me metí en un inconveniente, me mandaron para el Mácaro, el Tulmero, Estado Aragua. Y de ahí, cuando me salí del Tulmero, el Estado Aragua, me pasaron para la Secretaría de Educación como asesor uno de los programas educacionales del Estado Zulia. Ya, te preguntaba acerca de cuándo empezaste tú a estudiar la historia local, cuándo te interesó, ¿cómo fue eso? Bueno, luego de ser asesor, yo pasé a ser supervisor 1 y me nombraron supervisor regional de educación artesanal. Ahí trabajé hasta el año 1984. Luego ahí ejercí otro cargo privado, trabajé como constructor, supervisor de construcción, y posteriormente me nombraron prefecto del municipio Jesús Enrique Lozada en el gobierno de Osvaldo Álvaro Paz. Pero luego seguí, no renuncié, sino que seguí y me pasaron a trabajar como director de cultura del municipio Jesús Enrique Lozada. Y ahí conocí a este guajiro, ¿cómo se llama? Que era secretario de Cultura, chico. Giovanni, ¿era Villalobos o Nemesio Montiel? Nemesio Montiel, y me hice muy amigo de Nemesio Montiel, porque yo también yo desciendo de Guajiro, yo soy de Alpanate, yo soy de una tierra de Guajira. Mi abuela era nativa de Alpanate y mi abuelo era de Sinamaica. Mis dos abuelos eran guajiros, uno nació en Sinamaica y la otra nació en un caserío llamado Alpanate. Bueno, luego Nemesio, me hice muy amigo de Nemesio, y siendo director de cultura, Nemesio me dijo que me dedicara a estudiar la historia, porque yo opinaba mucho de la historia y yo le contaba a Nemesio le gustaba mucho la historia, y entonces yo me hice muy amigo de él y lo invité para la Sierra de Perijá, para que conociera las cuevas, porque yo conocí las cuevas del Samán en 1990 con la Sociedad Venezolana de Espeleología, y le empecé a contar en las cuevas que yo había descubierto allí, y entonces me entusiasmó y él me dijo: dedícate a eso. Ahí fue que comencé a trabajar en la historia, y entonces Nemesio me fue asesorando y me pasaron de cultura a ser cronista del municipio. Ahora, estabas circunscrito ahí a tu municipio. ¿Cómo llega a lo otro? Ser presidente de la Asociación de Cronistas, ¿en qué año, si lo recuerdas? Bueno, en 1900, en el 2006, estaba
no me recuerdo el cronista de San Francisco, Chucho Cano, Jesús Cano, y yo había sido amigo de Chucho Cano, y me invitó estaban celebrando una convención nacional, y entonces yo traté de participar, pero no tenía los documentos a mano, y entonces me conseguí ahí con Oscálido Montero, que lo habían nombrado también recientemente como cronista de la Villa del Rosario. Conocí a Chucho Cano, y de ahí empecé a ejercer como cronista municipal. Allí cuando eso no pertenecíamos al Consejo Municipal, sino que pertenecíamos a la alcaldía, y yo trabajaba a honores. Luego me pasaron a trabajar como cobrando, pues me pusieron un sueldo y me asignaron. Luego me hice amigo del presidente de la Asociación de Cronistas, que era Chucho Cano. Luego me hice amigo del cronista de Baral, y entonces, bueno, me hice amigo de él y empecé a actuar como cronista, y entonces hicieron una directiva y a mí me nombraron secretario de reclamo de la asociación. Ahí me hice amigo de otros cronistas, y entonces este muchacho, el presidente, duró 2 años en ejercicio, y luego pasé a ser yo cronista. Pero se metió la pandemia y todavía sigo siendo el presidente de la asociación. Porque, ¿Y cómo está la asociación actualmente? ¿Cuál es tu visión? Si están trabajando en los municipios. Bueno, se empezaba a reactivar a nivel nacional. Se hizo una asociación a nivel nacional con Alberto Pérez Larrate, pero yo no quise participar porque tenía muchos tintes políticos en esta oportunidad. Sin embargo, he estado colaborando y he estado opinando y tratando el tema, porque ya se perdió ese amor que había por la historia, por el trabajo de historiador, por el trabajo de cronista. Se ha perdido un poco porque se ha desvirtuado, políticamente se ha desvirtuado el trabajo. Y nosotros nos regimos por una ley, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y generalmente no se pone en efecto. El sueldo de uno es un sueldo paupérrimo, pobre, muy pobre, no te alcanza para nada, no tenéis instrumentos para trabajar, no tenéis colaboración de ningún tipo. Entonces vos queréis trabajar de acuerdo a lo que dice el artículo 123 y 124 de la ley, que uno debe ser un profundo conocedor de la historia del municipio, de la historia local, y defender el patrimonio y la cultura de su local, pero no te dan oportunidad de ejercer tu cargo. Bueno, en pocas palabras, la situación económica ha repercutido en la tarea del cronista, lo limita. Se ha limitado, y también se ha puesto que también la política también ha acabado con el trabajo del cronista. Ahora se han nombrado cronistas parroquiales, cronistas, asesores cronistas. Ya no se pone en cuenta de acuerdo a la ley, porque la ley en su artículo 123 y 124 dice que habrá un cronista oficial, porque son los organismos auxiliares del Consejo Municipal y están respaldados por el capítulo 6 de la ley. Pero eso se ha venido desvirtuando, y entonces no han tomado en cuenta a los verdaderos cronistas, y entonces se ha utilizado los políticos para nombrar a los cronistas. Y en estos días vi un cronista que era pelotero, vi otro que lo nombraron porque sabía defender las mesas electorales, y así sucesivamente. Pero no nos vamos a adentrar en esos terrenos, Miguel. Mejor vamos a hablar de las cosas positivas, curiosas que te has conseguido en la historia de Jesús Enrique Lozada. ¿Qué descubrimientos importantes, qué cosas importantes decir brevemente que podemos conseguir desde el punto de vista histórico, cultural, en Jesús Enrique Lozada? ¿Con qué te has conseguido allí? Bueno, primeramente, nosotros nacemos de una división de Maracaibo, ¿no? Jesús Enrique Lozada pertenece a una división de Maracaibo. Nosotros llegábamos hasta la Sierra de Perijá. El municipio de Jesús Enrique Lozada está dividido en 4 parroquias, una de las cuales
La más grande, la José Ramón Yepes, tiene 2.575 kilómetros cuadrados de territorio. Y tiene la cueva más grande de Venezuela, la cueva del Samán. La primera cueva, la cueva que tiene 18.2 kilómetros de largo y 90 cavidades de extensión. Pero allá hay muchísimas cosas que yo he conocido, por lo menos he descubierto el descubrimiento de los indios Apreria, que se ha puesto de manifiesto allí, porque se descubrió que pertenecen a las cuevas de Santa Cresta, y la Sociedad Venezolana de Paleología descubrió que esos indios tienen más de 2000 años allí. Hay unos monumentos. Por cierto, que estuvieron declarados como extintos durante mucho tiempo. Se creían que se habían exterminado. Yo creo que más de 100 años. Sí, después de 1975 se descubrió que habían 148, más o menos, 148 indígenas de los de Yancy Apreria. Y son autóctonos de la sierra del río Guasare. Miguel, y los caminos reales, hablan un poco de eso, si tienen investigado algo sobre eso. Hay un camino que sale de Maracaibo, que es el camino que dejó Alfíngel. Alfíngel llegó a visitar la sierra de Perijá en el lugar Sorotamia, y allí quiso fundar una ciudad que fue la famosa ciudad de Hull, donde Oscar Ido me decía que se había intentado fundar. Lo que pasa es que Esteban de Martí y Alfíngel no lograron llegar, porque en ese instante fue flechado Alfíngel en el lugar de Sorotamia, en territorio de Jesús Enrique Lozada, fue flechado por los indios con una flecha envenenada, y durante 3 días estuvo caminando y fue a llegar al barrio de Chinacota, donde falleció allí. Ahora, Miguel, la gente acá en la villa, como está interactuando, me está preguntando que dónde quedó el oro de Alfíngel de los alemanes. ¿Le podemos dar respuesta? Sí. El último sobreviviente de ese grupo fue Esteban de Martí, que luego se convirtió en chamán de los Barí, y llegó a tener hijos con esos indios. De hecho, por eso es que hay indias que tienen los ojos verdes, que son de hijas de alemanes, y estos alemanes estuvieron con las indias Barí, porque las indias Barí no eran como la yupa, ni tampoco los Aprerias se dejaban ver la cara, en cambio los Barí sí tenían contacto con ellos y tuvieron. El oro fue dejado, fue repartido con Casimires de Nuremberg y otro grupo de 12 personas, y se entregaron en paquetes de 6 libras, en bolsos de 6 libras, de 12 libras cada una, 6 kilos, pero no aguantaron el peso, y ellos se tuvieron percances en el camino, en el río Sur, y se alimentaron fueron de palmitos, y el único sobreviviente fue Esteban de Martí, que luego llegó a Maracaibo nuevamente, ya después de la muerte de Alfíngel. ¿Y no informó dónde quedó el oro? No, porque cuando el oro fue enterrado. Y se hizo un mapa que fue destruido por los guerrilleros. Samper descubrió con una fotografía dónde estaba el mapa, y los guerrilleros lo volaron. Entonces, pero está cerquita de allí. Está disperso en varios paquetes de 104 kilos de oro, 24.000 castellanos en oro que se quisieron enviar para Coro, pero no fueron enviados. Bueno, ahí está ese tesoro escondido. Esperemos que yo me lo consiga. Lo que quieren buscarlo ahí. Bueno, eso no prueba de que en la sierra de Perijá existía oro. Otra cosa, Miguel, que me llama la atención, es una iglesia que una vez dibujó Francisco Polanco, antigua. Esa iglesia desapareció, está en pie todavía actualmente. Por ahí veía un video, no sé, que estaba en ruinas, ¿no? Cuéntame un poco de esto, de esta ermita, esta iglesia tan antigua que está ahí debe ser La Matilla. La Matilla, sí, fue fundada en 1569. Perteneció al grupo de la familia de Loreto, pero total, ahorita tengo un video aquí, que me pasó un muchacho de apellido Wheeler fue mayor, él es geólogo, y descubrió que eso lo desmantelaron totalmente, quitaron el techo. Ahí había un cuadro
de 1669 de una imagen de Jesucristo y no se veía sí, porque era abstracto, era un cuadro abstracto, no sé qué pasó con eso. Estaban las pinturas de Ildebrando Rossi que también se perdieron, que ahí había un museo en el Alto de la Matilla y ahí se hacían exposiciones anualmente. Total que eso como unas 2000 hectáreas que hay de terreno perdido ahí. Una imagen de Bolívar también bien, muy grande, muy extremosa, que más de 2 metros de altura, en la pura cabeza de Bolívar, y fue roto tratando de buscar el tesoro de Morgan. Ahí lo que se busca es el tesoro del pirata Morgan. Ya. Pero Morgan podríamos decir entonces, Jesús Morgan, Enrique, la última excursión fue en 1669. Podemos decir entonces, Jesús Enrique Lozada, tierra de tesoro. Sí, tierra de tesoro. Ahorita hay mucha gente emocionada con detectores de metales, porque justamente anteriormente la gente enterraba los tesoros. Sí, y bueno, pero uno va dejando perder el tiempo y entonces... Y aparecían lucecitas, ¿tú te acuerdas? Sí, era común ver la lucecita. Pero yo supe, hay un entierro, decía la gente. Yo supe de 2 personas, uno fue Gilberto León, no me recuerdo el otro apellido, fue muy amigo mío, fue compadre de papá y padrino de un hermano mío. Él sacó el tesoro de la ciénega de Sabaneta y me contaba él a mí, nunca lo vi, pero me contaba que sacó 2 baúles llenos de oro y de ruinas, de saqueos de las iglesias. Yo creo que eso depende de los piratas. Yo pienso que era parte de los piratas, porque por ahí especulan que yo no sé cuántos kilos, eso está el tesoro del pirata Morgan, se dice que está en Belén, en Santa María de Belén, exactamente en la Concepción, en el sector Los Chichives, pero yo anduve buscando y me conseguí con un nieto del general Puyosa, y él tenía unos planos que consiguió en Bogotá, cuando Bolívar fue presidente de la Gran Colombia, y él logró rescatar esos documentos y se emocionó tratando de conseguir el tesoro, pero él recibió una herencia de la refinería de Punta Cardón y se la repartieron en 7.000 millones de dólares y se acabó el entusiasmo del tesoro del pirata Morgan. Señor Miguel, el tiempo de televisión es muy corto, ¿no? Sí. Debemos ir finalizando la entrevista. Sin embargo, me gustaría conocer, aparte de usted de ser cronista, de ser un estudioso de la historia, en sus tiempos libres, algún hobby que le gusta a Miguel hacer en sus tiempos libres. Bueno, yo soy compositor de décima, soy poeta, compongo sonetos, compongo poesía, me gusta componer poesía, tengo muchos hobbies, tengo de los hobbies escribir la historia, me emocioné por escribir la historia y quiero dejar un legado a todos los cronistas porque sean un entusiasta, pero investigador de la verdadera historia, porque se ha perdido la verdadera historia. Quisiera que se recuperara esa manera de investigar la historia y que se escribieran verdades, porque se han escrito muchas cosas mentiras, mentiras. Una historia muy novelesca a veces, de villanos y de los buenos y los malos. Ahora se utiliza más que todo escribir una historia tipo novela. Entonces, tengo un amigo, por cierto, perijanero, que le gusta escribir en la historia en 2 partes. ¿Tú lo conoces? Sí, es un argumento válido, pero siempre aclarando pero que es un género literario. Hay que aclarar que lleva mucho de no ficción. Es la verdadera historia. No, porque la verdadera historia tiene que ser más científica. No es una crónica basada en las mentiras de la historia comenzaron con Gonzalo Oviedo y Valdés, porque escribió 28 tomas de la historia del mundo y escribió una cantidad de mentiras. Porque él ni siquiera llegó a Venezuela, él escribió desde Santo Domingo. Pero bueno, Miguel, la verdadera historia apareció en los libros donde yo tengo varios documentos que se han escrito, la historia de Alfiges, porque se quedaron documentos escritos y en el archivo de Indias de Santo Domingo y en el archivo de Indias de Sevilla, en España. Está escrita la historia. Señor Miguel, ya para ir finalizando, de Perijá, de repente en esas investigaciones se ha topado con algo que le haya llamado la atención. Cuénteme un poco,
ha leído sobre Perijá? Bueno, sí, estuve muy atento, me entusiasmó mucho la historia de la fundación de la villa por Juan de Churio. Fui un asiduo lector de los acontecimientos de la fundación de la historia. Primero porque Juan de Churio fue un hacendado, logró tener 11 haciendas, y logró tener 800 negros esclavos, que con eso dominó a los indios. Luego fue cuando se entusiasmó por venir a fundar la Villa del Rosario, y organizó la siembra, la cultura. Se trajo gente de España, de la isla de Loreto, creo que se llama, básicamente de las Islas Canarias. De las Islas Canarias, sí. De un deslave que hubo ahí, de un volcán que arruinó con eso. Y vinieron muchas familias, la mayoría de las familias son españolas. La fundación dejando claro que Canarias está más cerca de África que de Europa, ¿no? Sí, está en la costa. Bueno, Miguel, de verdad que muchas gracias por compartir parte del conocimiento de la historia que tú has acumulado durante ya tantos años, ¿no? Tus palabras finales para nuestros amigos que nos ven a través de este canal. Te dejo en el uso de la palabra para que pues, despidas, ¿no? Bueno, seguiré haciendo un llamado a todos los cronistas a que se dedican verdaderamente a escribir la historia local, El objetivo fundamental del cronista es escribir la historia local, que se descubran todas lo que se sepa de la historia de los pueblos, de las municipalidades, y que quede escrito, que quede para la historia eso guardado. Bueno, gracias, señor Miguel.